Muy buenos días, le damos la bienvenida a las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de la palabra de esta mañana que se titula El propósito de Dios en el matrimonio. El propósito de Dios en el matrimonio. Este domingo, gracias a Dios, tenemos bodas matrimoniales, ¿verdad? Bodas cristianas. El domingo pasado tuvimos una boda también y di como primer mensaje la institución del matrimonio. Eso lo dimos en un salón donde se llevó a cabo el evento. Y este vendría siendo la segunda parte, que es la continuación ligada a la anterior, y esta se llama el propósito de Dios en el matrimonio. Muy bien. Vamos a tomar lectura ahí en Génesis 1, 27, 28. Y dice así la palabra de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señorar en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Muy bien. Es aquí en Génesis capítulo 1 que se lleva a cabo los días de la creación. Ustedes bien saben que fueron 6 días donde Dios estuvo haciendo toda la creación y en el 6º día fue creado el ser humano, el hombre. A veces cuando la Biblia se refiere al hombre, se refiere a los dos sexos. Entonces, el ser humano fue creado en el 6º día, y es aquí donde tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios acerca del matrimonio? Hace muchos años, un presidente de Estados Unidos le preguntaron, oiga, señor presidente, ¿usted qué opina de los matrimonios gay? De los matrimonios entre el mismo sexo. Y el presidente contestó, mire joven, no importa lo que yo diga o lo que yo opines, lo que importa es lo que dice Dios en su palabra. Eso es lo que importa. Lo demás sale sobrando. Yo, como creyente en Dios, yo voy a lo que dice Dios en su palabra. Y es aquí en donde vemos en el versículo 27 que Dios hizo al hombre a su imagen. ¿A su imagen en qué sentido? El ser humano es espíritu. Somos espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios, el Padre, es espíritu. Juan 4:24. Y como Él es espíritu, nos hizo a su imagen. Esta palabra imagen en el original griego dice copia. Algo parecido, es una imagen, es una copia en el original griego. En el sentido de que si somos una copia de Dios, porque somos espíritu. Y por lo tanto, como somos espíritu, nunca vamos a dejar de existir por toda la eternidad, aunque seamos salvos o no salvos. O sea que el ser humano nunca va a dejar de existir, nunca va a morir, sino que Dios nos creó a su imagen en el sentido, de que Él es eterno. Él es el yo soy. Dios siempre ha existido desde la eternidad. Él siempre ha existido desde la eternidad, no tuvo comienzo ni tiene fin. Entonces, como Él es espíritu, nos crea a nosotros en espíritu. Somos espíritu, tenemos un alma y estamos dentro de un cuerpo. Este cuerpo es el cascarón. Somos espíritu, tenemos un alma y estamos dentro de un cuerpo. Y es con el espíritu con que nos conectamos con Dios, alabamos a Dios. En el alma están asentadas las emociones, los sentimientos. Cuando hablamos de en el alma, tenemos un alma que tenemos emociones, sentimientos, reímos, lloramos, nos entristecemos, nos ponemos tristes, nos enojamos, etcétera, etcétera. Esos son los sentimientos. Eso está en el alma. Y es por eso que
como somos creados a su imagen, Dios también tiene sentimientos. Ustedes han leído en la palabra de Dios que Él se enoja, ¿verdad? Se pone triste, no con tristeza el Espíritu Santo, se pone triste. Todas las características del ser humano. Así es Dios. Y esas características nos las dio a nosotros porque somos creados a su imagen. Y estamos dentro de este cuerpo que todos los días se desgasta, millones de células se van desgastando, van muriendo. Pero como somos creados a su imagen, dice Eclesiastés 3:11, que Dios creó en el hombre la eternidad, que puso la eternidad en el hombre. Entonces que nosotros como seres humanos nunca vamos a dejar de existir. Una de dos. O pasamos la eternidad con Dios, siendo salvos, o pasamos separados de Dios, en condenación eterna, en el lago de fuego. Que ahí será el castigo de la raza humana que se rebeló contra Dios y que nunca quiso arrepentirse de sus pecados. O sea que el ser humano jamás se va a poder burlar de Dios. Muchos hombres ateos se burlan, se jactan, se ríen y piensan que cuando les llegue la muerte, ahí acabó todo, de que van ellos dicen, ya nos vamos a dormir o vamos a estar inertes, sin sentir nada. No, Señor, hay un castigo. Así como también existe la vida eterna. Hay dos caminos. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, es Jesús el que nos da la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? La vida eterna, muchas personas me han preguntado esto, oiga, ¿qué es la eternidad? La eternidad o la vida eterna es donde el tiempo ya no existe. Así como Dios es eterno y Él ha existido desde la eternidad, desde el principio, Él está en un lugar fuera de la atmósfera donde ya no existe el tiempo. Es allá donde vamos nosotros a vivir y a reinar con Él por toda la eternidad. Y es aquí donde nosotros como seres humanos tenemos que tomar una decisión hoy que estás escuchando la palabra de Dios, que no fue casualidad que vinieras a este lugar, que estés por primera vez o que vengas por primera vez, sino que Dios tenía una cita contigo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te ama. Dios te ama tanto que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Qué quiere decir esto? Dios te ama de tal manera que abrió sus brazos por ti y por mí en una cruz, para ahí demostrarte cuánto nos amó Dios. Porque Dios, por el pecado de la raza humana, iba a deshacer este mundo, iba a destruirlo, y como nadie podía pagar el precio por el pecado de la raza humana, Él mismo, tomando forma y cuerpo humano, bajó del cielo, descendió del cielo y viene a morir por nosotros. Dios mismo tuvo que tomar cuerpo humano. Y es así como vemos de que Dios mismo dio su vida, pero en el cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora muy bien, esa es la manera como Dios nos demuestra cómo nos ama. Y es Jesucristo el único camino que va hacia Dios, el único camino que nos lleva a Dios. Es yo soy el camino, no hay otro camino, no hay 2, 3 caminos, un solo camino, es Jesucristo. Muy bien. Entonces aquí dice que creó Dios al hombre a su imagen, ya expliqué un poquito qué significa. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. O sea que el matrimonio aprobado por Dios es solamente entre un hombre y una mujer. Un varón y una hembra. Y esto es lo que le preguntaban al presidente de Estados Unidos hace muchos años, George Bush, de que qué opinaba con el matrimonio gay. Y ahí es donde dio la respuesta. Y es que eso es lo que tenemos que tener como convicción. Tener que saber esto, de que Dios aprueba y bendice el matrimonio nada más entre un varón y una hembra, un hombre y una mujer. No
aprueba Dios el matrimonio entre Pepe y Fernando, o Lupita y Carmelita. Ese es el matrimonio que está de moda hoy. Y es pecado delante de Dios. Es abominación. En el libro de Levítico, Dios dice en su palabra, porque no te echarás con varón ni como con mujer. Dios en la ley le da al hombre, no te vas a echar hombre con hombre ni mujer con mujer, porque es abominación a los ojos de Jehová. Pero el mundo que está ciego, cegado por el pecado, el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el evangelio del Señor Jesucristo, dice 2 Corintios 4:4, y no se conviertan a él. Muy bien. Y dice en el 28, y los bendijo Dios. Y en esta mañana vamos a bendecir a un matrimonio, el matrimonio de nuestro hermano Miguel, nuestra hermana Auri. Y es que ahí donde vamos a la Biblia. ¿De dónde tomamos la base bíblica para decir, darle la bendición pastoral a un matrimonio cristiano? Es en la palabra. Y los bendijo Dios. ¿Qué es lo que hacemos como pastores, como ministros? Es bendecir al matrimonio de parte de Dios. Esta bendición en el matrimonio la da Dios en su palabra. Y nosotros como instrumentos nada más damos la bendición a los matrimonios. Ahora muy bien, para que Dios bendiga un matrimonio es bendecido también en su palabra. Por medio de la palabra Dios bendice a los matrimonios. Y es aquí cuando vamos a ir a la Biblia, ¿qué dice la Biblia sobre el matrimonio? Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento donde Dios habla sobre el matrimonio, cómo debe comportarse, cómo debe dirigirse, para que ese matrimonio sea feliz. Porque el matrimonio es para toda la vida. El matrimonio es para toda la vida. No hay tal manera de que, bueno, vamos a intentarlo, o que si no funciona, pues nos divorciamos, o vivamos en amaciato un tiempo, nos juntemos, y si nos llevamos bien, nos conectamos, pues nos casamos más adelante. No es la manera. Porque vivir en unión libre, en amaciato, es fornicación. Eso le llama la Biblia fornicación, ¿verdad? Y es pecado. Porque en 1 Corintios 6:9 dice la Biblia que los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los que se echan con varones, ni los afeminados heredarán el reino de Dios. Ahí está la lista de pecadores. Y ahí estábamos nosotros, de alguna u otra manera. ¿Ok? Muchos de los que estamos acá ya casados hoy, cometimos este pecado de fornicación. ¿En qué sentido? De que muchos de nosotros nos acostamos con nuestras novias que tuvimos, nos acostamos con nuestros novios, o con el que ahora es tu esposo o tu esposa, tuviste sexo antes de casarte. Y pecamos contra Dios. Porque cometimos el pecado de fornicación. Ahora muy bien. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, te tienes que arrepentir. ¿Por qué? Porque esos pecados en el libro de Apocalipsis están en la mente de Dios. Todos nuestros pecados pasados, mientras no nos hayamos arrepentido, están en la mente de Dios. Y es por eso de que el ser humano, en el día del juicio, si no se arrepiente, ahí le van a sacar la lista. Dice el libro del Apocalipsis que hay un libro donde están escritas las obras de cada uno de nosotros. Ahí está un libro ahorita allá en el cielo. Están anotados los pecados desde que comenzamos a tener uso de razón. Ahora muy bien, estas son las buenas noticias. De que cuando se arrepiente un pecador, los ángeles danzan. Su nombre es inscrito en el libro de la vida, dice Apocalipsis. En ese momento, Dios perdona todos nuestros pecados. No importa lo peor que hayas hecho, lo más vergonzoso. Lo más vergonzoso. Todo pecado es perdonado. Abortaste, mataste, cometiste adulterio,
tus fornicaciones pasadas, tus borracheras pasadas. Todo pecado es perdonado. El único pecado que no es perdonado es el de la incredulidad. No creerle a Dios que en la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Es que yo no creo que me perdone porque fui un gran pecador e hice esto, aborté, trancé, robé. No importa lo que hayas hecho. Para eso murió el Señor Jesucristo en la cruz, para pagar esa culpa del pecado. Muy bien. Entonces, el propósito de Dios en el matrimonio consiste en esto. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos tres han existido desde el principio, desde toda la eternidad. Ellos tres siempre han existido, los tres. La Trinidad de Dios es que Dios es uno, el Padre, Él es Espíritu. Él es el que habita en toda la plenitud del universo, no hay límites para Él, no lo podemos limitar en un edificio, en un cuarto, no. Él es omnipresente. Son tres atributos que tiene Dios. Omnipresente, que Él puede estar presente en todos los lugares al mismo tiempo. La presencia de Dios está ahorita aquí, el Espíritu Santo, y al mismo tiempo está en este lugar, está al mismo tiempo en todas las iglesias donde se está llevando el culto ahorita hacia Dios. Y está allá afuera, y está debajo de la tierra, en el cielo, y no hay límites para Él. Porque es omnipresente, es espíritu. Si fuera un hombre, no pudiera hacerlo eso, tendría límites. Muy bien. El Padre, desde la eternidad, antes de que fundara el mundo, dice Romanos capítulo 8 que estábamos en su mente. Ahí existíamos nosotros. Y cada uno de nosotros. ¿Dónde estabas tú antes de que nacieras? En la mente de Dios. Él sabía en qué familia ibas a nacer, en qué ciudad, en qué país, a qué horas, etcétera, etcétera. Muy bien. Dios en el principio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si hubiera querido el Padre, no hubiera creado nada. Porque en su soberanía, Dios es soberano, Él quiso crear una raza humana. ¿Saben por qué? Porque Él es amor. Las cartas de Juan, porque Dios es amor. Y como Él es amor, Él quería crear una raza humana, aún sabiendo de que se le iba a revelar. Este otro atributo que tiene Dios que se llama omnisciente, que todo lo conoce, todo lo sabe. A Dios no les podemos esconder nada. Dios sabía a qué horas ibas a llegar, en qué lugar te ibas a sentar. Dios sabe qué estás pensando en este instante. Él lo conoce todo. La Biblia dice que ni siquiera la palabra ha salido de nuestra boca y Él ya lo conoce. O sea que a Dios a nada le podemos esconder. Muy bien. Dios sabía que al crear la raza humana, Adán y Eva se le iban a revelar. Dios sabía que Satanás o el diablo se le iba a revelar. Lo sabía. Dios sabía que Judas iba a traicionar a su hijo. Lo sabía. Entonces, ¿por qué Dios, si sabía que al crear una raza humana iba a tener problemas? Entonces, uno como seres humanos, diría, ¿para qué creo una raza humana si me va a dar lata? Me van a crear problemas. Yo ya sé que cuando crea a Adán y Eva, se me van a rebelar contra mí. Satanás, que era el ángel, el querubín, el que dirigía el coro de alabanza allá en el cielo, también se me iba a rebelar. Y que Judas también va a traicionar a mi hijo. Entonces, ¿para qué me creo una raza que me va a crear problemas? Mejor no creo nada. Y estamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero como Dios es amor, esa es su esencia, la esencia de Dios es amor. Dios quería pasar toda la eternidad con una raza humana creada a su imagen para que le amen a Él
con un libre albedrío. Él nos amara y nosotros le amáramos a Él, con un libre albedrío. Y el libre albedrío se lo dio Dios a Adán y Eva cuando les dijo, de ese árbol puedes comer, pero el árbol de la ciencia y del bien no podrás comer. Les dio libre albedrío, tú tomas la decisión, ustedes tienen la decisión en obedecerme o no obedecerme. Dios nos da el libre albedrío porque Él no quería hacer una raza de robots. Que estuviéramos, ámame, 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 ámame. Eso no quería Dios. Él quería que le amáramos voluntariamente. Y que ahora que nosotros tomemos esa decisión si queremos pasar la eternidad con Dios. Entonces, Dios al tomar la decisión de aventarse, como dicen, el tiro y crear la raza humana sabiendo que le iba a crear problemas. Pero Dios hizo esto, creó un plan A y un plan B, como en las películas, que sabiendo que se le iba a revelar la raza humana, el diablo, Judas y toda la raza humana en sí, nos íbamos a revelar al principio con él, crea el plan B, y Dios piensa, tendré que enviar una solución para ese problema que vendrá después con los seres humanos. Tendré que enviar a un Salvador, al Señor Jesucristo. Apocalipsis dice que el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía en su plan B mandar a su Hijo a morir en una cruz para que a través de Jesucristo viniera la salvación a toda la raza humana. Todo lo que se perdió en el huerto del Edén. Ahí se perdió todo. ¿Qué se perdió? La comunicación con Dios. Dios es espíritu. Adán y Eva en Génesis 2 y 3 escuchaban literalmente la voz de Dios que se paseaba en el huerto del Edén. Escuchaban, tenían una comunión directa con Dios. Cuando ellos pecan en desobediencia, se desconectan, se funden, se desenchufan de Dios que es espíritu, y el espíritu de Adán y Eva se apagan. Y de ahí en adelante la raza humana, que somos espíritu, tenemos un alma, tenemos un cuerpo, miren, esto que es el espíritu, se fundió, se desconectó de la fuente original. El espíritu de Dios se desenchufa, se desconecta, nacimos fundidos, y es por eso que ahora, como venimos fundidos, desenchufados de Dios, no sabemos cómo acercarnos a Él, cómo dirigirnos a Él, cómo tener contacto con Él, y por lo tanto, como no tenemos idea, acudimos a la religión. ¿Qué son las religiones? Es el intento del ser humano para acercarse a Dios. Esas son las religiones. Y las religiones, todas tienen su fundamento en un ser humano, en una mente humana. Si tú investigas quién inventó todas las religiones, catolicismo, testigos de Jehová, mormones, adventistas, luz del mundo, todos tienen su origen en un hombre. Y es ahí donde acudimos a la religión, adoptamos una religión, una herencia, venimos heredando una religión de nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, y por la ignorancia seguimos esa religión. Y eso es lo que hace la religión. La palabra religión es ligos, religos, y viene de ligar, en el latín, ligar algo que está separado. Otra vez, ¿qué es lo que quiere hacer el ser humano? Ligarse con Dios nuevamente a través de una religión, y lo que la religión manda es mandamientos de hombres, dogmas, doctrinas y mandamientos de hombres, sacramentos, liturgias, etcétera, etcétera. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo es la iniciativa del Padre, de Dios, para acercarse a la raza humana. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 11, cuando los seres humanos hagamos una torre y lleguemos a Dios. ¿Y qué hizo Dios? No van a ser ustedes los que van a poner la escalera. Yo soy el que da las indicaciones cómo se van a acercar a mí, y ¡fum! Se vino abajo la torre y les cambió el idioma. Génesis capítulo 11.
¿Por qué? Porque el Padre desde el principio había dicho, yo soy el que doy las indicaciones, las instrucciones, cómo se van a acercar a mí. Y eso de lo que hablaba Levítico, el libro de Levítico hablaba de las ceremonias religiosas, de los sacrificios de los animales. Un ser inocente, un corderito inocente, sin mancha, sin arruga, que no estuviera enfermo, tenía que ser sacrificado para que por el derramamiento de sangre hubiera remisión de pecados. Y eso era tipo de Cristo, era sombra y figura de lo que había de venir, dice la Biblia, que era algo que ya se estaba empezando con los sacrificios de los animalitos para que el Cordero que quita el pecado del mundo, con un solo sacrificio nos hiciera perfecto a nosotros para siempre. Es por eso que se acabaron los sacrificios, porque la sangre de machos y toros cabríos no era suficiente, dice Hebreos capítulo 10. O sea, que alguien tenía que pagar el precio por nosotros. En el Antiguo Testamento, en el libro del Levítico, la familia Pérez traía su borreguito, su corderito en el día de la expiación. Era una fiesta que se celebraba cada año para la remisión de los pecados, para cubrir los pecados, porque no serían quitados, solamente cubrir. Y venía la familia Pérez y le entregaba al sacerdote, aquí está nuestro cordero. Y el niño de la familia le decía, papá, mamá, ¿por qué van a matar al corderito? Si es inocente, no ha hecho nada. Y los niños, ustedes conocen bien cómo son con los animalitos. Son muy cariñosos, los niños. Y así estaba el niño, llorando, porque iban a matar al corderito, que era inocente, no tenía nada de culpa. Y el padre le tenía que contestar, es que hijo, alguien tiene que morir en nuestro lugar. Y eso es lo que hizo Cristo. Él muere en nuestro lugar. Y ahora nosotros, la única manera que podemos volvernos a Dios, conectarnos con Dios, enchufarnos con Dios, porque Dios es espíritu, es, número uno, arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que hemos hecho lo malo delante de Dios, que hemos sido pecadores, y cuando tú te arrepientes, le pides perdón a Dios, invitas a Cristo Jesús a que entre tu corazón, ahí te vuelves a conectar con el Padre, porque Él es espíritu, y ahí es donde te da de su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios tiene que entrar a tu vida para que tú te conectes nuevamente con Dios. Y ya con Cristo, en la tercera persona de la Trinidad, empezamos a tener comunión con Dios. Ese es el cristianismo. El cristianismo no es una religión. El cristianismo no fue inventada por un hombre. El cristianismo nace en Hechos capítulo 2, a los 50 días de la resurrección de Cristo. Se le llama el día de Pentecostés y es con la venida del Espíritu Santo como un viento recio que entró a 120 personas y ahí estaba el apóstol Pedro, lo pueden leer en su casa, Hechos capítulo 2, y es ahí donde Pedro, ya con el Espíritu Santo morando dentro, se para y predica y se convierte en 3,000 personas en la primera campaña evangelística del apóstol Pedro, Hechos capítulo 2. Y así vino de generación en generación la iglesia. Esas personas que entró el Espíritu Santo en ellos, ya con el Espíritu Santo daban testimonio, hablaban de Cristo, predicaban y el evangelio se fue expandiendo, y por eso Dios permitió la persecución de los apóstoles, de los primeros cristianos del primer siglo, para que el evangelio se expandiera y nos llegara hasta México y pudiéramos llegar a conocer nosotros la palabra de Dios. Gracias a Dios, eso lo tuvo que hacer. Pero miren, muchos mártires antes que nosotros tuvieron que morir. Los discípulos, los 12, por lo menos los 12 y el último que fue el apóstol Pablo, sufrieron persecución, los tuvieron que matar, murieron, dando su vida por Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué los primeros cristianos no les importaba que los mataran? En el circo romano, en los primeros siglos, en el circo romano, a los cristianos, cuando Cristo asciende al cielo, empieza la persecución, y en el circo romano estaban los cristianos presos, los tenían ahí en rejas. Y el César les decía, renuncien a Cristo y reconózcanme a mí como Dios. Esos primeros cristianos que ya habían nacido de nuevo, que ya tenían morando el Espíritu Santo, le dijeron no al César, Jesucristo es el Señor. ¿Y por qué? Porque ellos habían visto la resurrección de Cristo. Muchos de ellos
habían visto que Cristo había resucitado, y entonces, como Cristo había resucitado, y Él antes de morir y antes de resucitar les había predicado en Juan 11:25, todo aquel que cree en mí, aunque muerto esté, volverá a vivir, porque yo soy la resurrección y la vida. Y esas palabras quedaron grabadas en sus mentes de estos primeros cristianos, y es por eso que cuando ellos les decían, renuncia a Cristo si no te aventamos a los leones, o vamos a empezar como en el más chiquito y luego vamos con los más grandes, pues láncelos, porque no vamos a renunciar, porque Cristo resucitó, y si Cristo resucitó, entonces también nosotros resucitaremos. Y esta es la fe que tenemos como cristianos, porque Cristo murió y resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Y si Cristo no hubiera resucitado, vana es pues nuestra fe. ¿Qué caso tendría creer en aquel hombre que murió y no resucitó? Corintios 15, 1 Corintios capítulo 15. Si Cristo no hubiera resucitado, estamos perdiendo el tiempo aquí. ¿Qué estamos haciendo? Si no hay vida eterna, no hay resurrección. Pero como es la palabra de Dios la que nos da la convicción, cuando venimos a la Biblia, la leemos, y con el Espíritu Santo, la seguridad nos las da la Biblia. Hay una seguridad que Dios te da del futuro, de tu vida, de la eternidad, cuando vienes a la palabra. Pero la convicción para que tú creas esto, para que te llegue, te haga un rema en tu vida, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso una persona que lee la Biblia sin el Espíritu Santo, no le puede caer el 20, no le cae en su espíritu, no lo puede creer, se le olvida, se le pasa. Se necesita tener el Espíritu Santo de Dios. Y eso se lleva a cabo cuando tú recibes a Cristo. Y eso es lo que Dios nos ofrece, la vida eterna. ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? Hay dos lugares, infierno o cielo. Si tú le entregas tu vida a Cristo hoy, te aseguro que te irá muy bien. Te aseguro que vas a reinar con Cristo por toda la eternidad. Pero eres tú el que toma la decisión. No ha sido casualidad que hoy estés aquí. Dios permitió, Él lo quiso, que amanecieras sano para poder venir a este lugar, escuchar su palabra y que le entregues tu vida a Él. Nada es casualidad. A veces, no, que fue de casualidad, no. Dios permite que hoy amaneciéramos sanos todos para que estemos aquí. Muy bien. Entonces, el propósito del matrimonio, ya Dios de crear la raza humana y querer Él crear una raza humana que le amara voluntariamente y que Él nos amara, ¿sí? También quería crear la familia. ¿Y cómo se iba a fundar la tierra, a llenar la tierra, si no hubiera sido por un hombre y una mujer? ¿Sí? Es la mujer la que recibe el esperma del varón para que pueda reproducirse. Era entre un hombre y una mujer. Muy bien. Es por eso que eso de los matrimonios del mismo sexo es una perversión satánica, diabólica, que entró al mundo, de que cómo es posible que un niño sea adoptado por un matrimonio gay. ¿Cómo es posible? El niño, al tener dos varones, va a decir, bueno, ¿y quién es mi mamá? ¿Se dan cuenta qué trastorno psicológico les crean a los niños? Y todo por estar desconectados de Dios. Entonces, si Dios quiere crear un propósito, que esta tierra se llene, porque más abajo les dijo que fructifíquense, multiplíquense, llenar la tierra, les dijo Dios. Al llenar la tierra se iban a crear las familias. Y al crear las familias, por lógica, se va a crear el matrimonio. Es por eso que el matrimonio es bendecido y creado por Dios. Y el matrimonio es para dos cristianos, para dos hijos de Dios. ¿Por qué creen que hay muchos matrimonios que han fracasado? ¿O fracasó tu matrimonio?
tal vez porque no tienes a Cristo, no tenías a Cristo. Un matrimonio sin Cristo lleva a la ruptura, siempre, la mayoría. Son pocos los matrimonios que permanecen firmes. Y solamente con Cristo Jesús. Es como un triángulo. Dios está aquí arriba y aquí de este lado en una esquina el varón y de este lado la mujer. Al hacer un triángulo se conecta el hombre con la mujer y los dos se conectan con Dios. Si tu matrimonio fracasó, mira, es que porque no tenías a Cristo. Pero ¿sabes qué? Hay esperanzas todavía. No importa lo que haya pasado, cómo esté la situación, cómo estés, te hayas quedado sola, te hayas quedado solo. Mira, Dios tiene un plan para ti. Así como en el plan que se le corrompió la raza humana, así Dios tiene un plan B para ti. Acuérdense de este plan B. Dios nos ama tanto. Dios nos trajo a este mundo no para que vivamos como animalitos, perdidos. Por eso muchas personas se extravían en el pecado, en la borrachera, en la lujuria, en el sexo, en la drogadicción, etcétera, etcétera, en la pornografía. Pero Dios sigue vigente ese amor. Esa sangre en la cruz que fue derramada sigue estando fresca y es la que quiere ofrecer hoy por ti. ¿No has sido feliz? ¿Te sientes frustrado, frustrada? ¿Te sientes amargada? ¿Piensas que ya no hay un varón o una mujer ideal para ti? Dios lo tiene, pero tienes que convertirte a Él. Porque si tú te casas en ese estado con el cual fracasaste, vas a volver a fracasar. Miren, en Juan capítulo 4 estaba una mujer que estaba insatisfecha de los hombres, la mujer samaritana. Lo pueden estudiar en su casa. La mujer samaritana. Esta mujer llevaba 5 maridos. Era una mujer insatisfecha, estaba buscando el amor en los hombres. Como así muchos varones andan de mujer en mujer, de mujer en mujer, de cantina en cantina, de botella en botella, mujeres de hombre en hombre, de novio en novio, se acuestan con uno, se acuestan con otro, y etcétera, etcétera. Y en la misericordia de Dios, algunos los libra del SIDA. Y otras personas, en la disciplina de Dios, vienen a terminar contagiados de SIDA por andar de fornicarios. Esta mujer en Juan capítulo 4 llevaba 5 maridos. O sea que buscaba el amor, no había sido feliz con uno, con otro. Y un día se topa con Jesús, ahí en el camino, en el pozo de Jacob. Y cuando Jesús le dice, dame de beber, la mujer samaritana le dice, tú siendo judío, me pides que yo te dé de beber, si cuando samaritanos y judíos no nos llevamos entre sí. Ella entendió que era literal. Y sí era literal, pero aquí venía una enseñanza espiritual que Jesús le quería demostrar. Dame de beber, porque el que beba de esa agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le doy, ríos de agua viva correrán dentro de sí. O sea que Jesús le estaba diciendo a la mujer, mira mujer, si tú bebes a tomar de esa agua, vas a volver a tener sed. O sea, mira, la enseñanza era eso. Cristo le estaba diciendo, mujer, si yo te doy del agua que yo traigo, jamás tendrás sed. Y era en una analogía, un simbolismo de que Cristo le quería dar de su Espíritu Santo a esta mujer, para que con el Espíritu Santo el ser humano ya no se sienta seco espiritualmente, sino que dentro de nosotros, ahora con el Espíritu Santo, sentimos que hay un río de agua viva que corre, que eso nos hace, es como cuando hay un río que está seco, sin aguas. Pero cuando hay un río en temporada de lluvia, ustedes ven qué bonitos se ven los ríos llenos de agua cristalina que están corriendo, se ve que hay vida,
¿verdad? Que están los pececitos que se ve con el agua cristalina. Así en esa comparación es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Que nuestra vida sea como un río. Que no estemos secos, que no estemos amargados, tristes, deprimidos. Tú no puedes estar deprimido toda tu vida. Dios te trajo con un propósito a este mundo. ¿Y sabes cuál es? Que seas feliz. Que seamos felices. El que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Dice. Si Dios ya nos dio en la cruz lo más valioso que tenía Él, que es a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todo lo que necesitamos nosotros? Pero somos nosotros los que necesitamos acercarnos a Él. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Miren, esta mujer samaritana, le dice Cristo a esta mujer, llama a tu marido. Y le dice ella, no tengo. Y Jesús, conociendo todo, la omnisciencia, Jesús conoce todo de nosotros, le dice, bien has dicho. Porque el que ahora tienes tampoco es tu marido, es tu amante. Ya iba para el sexto. ¿Qué encontramos acá? Una insatisfacción de la vida, ¿verdad? Y cuando termina de hablar con Cristo, si ustedes leen todo el capítulo 4 del Evangelio de Juan, esa mujer se convierte. Esa mujer, al final de la conversación que tuvo con el Señor Jesucristo, había llegado a su fin. Llegó a su fin. Ahí encontró lo que tanto anhelaba, ese vacío, esa ansiedad que ella traía. Quería encontrarlo en los hombres, y así el ser humano. Nacemos vacíos por la ausencia del Espíritu de Dios. Por la ausencia de Dios en nuestras vidas, nacemos vacío. Y ese vacío con el que traemos, lo queremos llenar con sexo, con alcohol, con drogas, con mujeres, con hombres, con cigarro, ¿verdad? Porque eso es lo que nos desestresa, nos quita la tensión, el estrés, pero al otro día volvemos a quedar igual, a amanecer igual. Y dijo Cristo, mi paz les doy, mi paz les dejo, yo no la doy como la da el mundo. Es hasta que entre Cristo en nuestras vidas, a que va a llenar ese vacío con el cual nacimos, porque nacimos desconectados. Y por ese vacío es que fracasamos. No supiste amar a tu esposo, no supiste amar a tu esposa, porque no tenías a Cristo. No estabas siendo dirigido bajo la palabra de Dios. No nos darías tiempo escuchar todas las enseñanzas de matrimonio hoy, pero todo el mes de diciembre voy a estar predicando de matrimonio. Los invitamos a que vengan todos los domingos a partir de este domingo hasta enero. Vamos a estar predicando conferencias de matrimonio para que ustedes aprendan cómo Dios puede bendecir tu matrimonio. No importa si hayas fracasado en el primero. Ahora Dios quiere bendecirte con un nuevo matrimonio, pero ahora sí, bajo la dirección de su palabra, tienes que tener una guía, una enseñanza, cómo Dios manda que el varón ame a su mujer, cómo Dios manda que la mujer debe respetar a su marido, debe amar a su marido, debe sujetarse a él. Todo esto está en la Biblia. Yo te invito a que asistas todos los domingos estos que vamos a estudiar y deja que Dios guíe tu vida. No todo está perdido. Dios tiene un plan para ti perfecto, porque te ama mujer, te ama varón. Tus hijos son de Dios. Si tú te conviertes al Señor Jesucristo, tú ya conociendo la palabra de Dios y conociendo a Cristo, esa es la mejor herencia que tú les vas a dar a tus hijos, que conozcan a Jesús. La Biblia dice que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es a Cristo. No te preocupes por dejarle cosas materiales, terrenos, casas, negocios, déjale. Tú déjales a Cristo sembrado en sus corazones y cuando tú no estés, si el Señor no ha venido, Él se va a encargar de bendecir a nuestros hijos. Porque los hijos de Jehová, los hijos son herencia de Jehová. Y no he conocido justo ni desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nosotros, cuando le somos fieles a Cristo, Él se va a encargar de bendecir a nuestros hijos. Si un día ya no estamos porque nos fuimos con Él, nuestros hijos nunca van a sufrir escasez. Sin que les hayas dejado herencia.
Porque si tú les dejas herencia y se los das y ellos no tienen a Cristo, se van a estar peleando con alacranes cuando tú te mueras. Y eso lo hemos visto en la farándula. Aquí mueren los famosos y aquí están como alacranes los hijos peleando el testamento, ¿verdad? ¿Y para qué? Dice la Biblia, ¿de qué le sirve el hombre si ganara el mundo, si al final perdiere su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar fama, dinero, si al final perdiere su alma? Y no está en contra de Dios tampoco del dinero, porque no es pecado tener dinero, sino que el amor, el pecado es que el amor al dinero. Muy bien. Entonces, el propósito de Dios en el matrimonio es que Dios quería crear familias para que llenaran la tierra, se multiplicaran, se fructificaran. Y es en las familias originadas por un matrimonio entre un hombre y una mujer. Ese es el propósito de Dios en el matrimonio. Que esta tierra fuera habitada de personas, de familias, de matrimonios, de hijos que lo amaran a Él, para que nosotros, al estar con Dios unidos en espíritu, en un mismo espíritu, pudiéramos pasar toda la eternidad con Él. ¿Saben qué es lo que va a pasar en el día del juicio final? Que Dios va a tener que hacer una depuración total de la raza humana que no quiso arrepentirse. Capítulo 20 de Apocalipsis. Serán lanzados al lago de fuego y nunca más van a salir de ahí, porque nunca más van a poder morir. Esa es la eternidad. O pasamos la eternidad con Cristo Jesús, que es mucho mejor, que viene el reino milenial, 1000 años de paz en esta tierra, después de la gran tribulación, y luego pasamos a la eternidad, y estando en la eternidad, ¿saben qué? Ya no va a existir el tiempo. Habrá una resurrección de los muertos en Cristo. Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos en Cristo, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4:13 al 17. Es aquí donde está una promesa, que hay resurrección de los muertos en Cristo. Si Cristo no ha venido y nosotros morimos de vejez, de alguna enfermedad, o el Señor nos quiera llevar de alguna manera, tendremos la esperanza de volver a resucitar. Y cuando resucitemos, nunca, pero nunca más volveremos a morir físicamente. Literalmente. Estaremos con Él en la eternidad. Yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que cree en mí no morirá. Juan 11:25. Muy bien. Entonces Dios quiere pasar la eternidad con una raza humana. Este es el tiempo de prueba, del examen, que Dios quiere primeramente que reconozcas que eres un pecador, que le has fallado a Dios. A los que nos ven en las redes sociales. Si tú fracasaste en tu matrimonio, tu segundo matrimonio, etcétera, etcétera, tal vez porque no tenías a Cristo. Has vivido sin Cristo. Pero ya que estás escuchando este mensaje, Dios te da la oportunidad para que te arrepientas, le entregues tu vida a Cristo, y ¿sabes qué? Ya con Cristo en tu corazón, que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, vas a tener comunicación con Dios, y vas a conocer a Dios. La Biblia se entiende con el Espíritu Santo, no se entiende con la mente. Por eso muchas personas que no reciben a Cristo o están sin Cristo, la leen y no la entienden. O se les olvida, o es pasajera. Es como si hubieran leído una revista. Pero la Biblia se entiende con el Espíritu, porque estas palabras que están escritas en este libro son Espíritu. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra verbo, en el griego original, logos, que significa la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Jesús es la palabra de Dios. Y es por eso, al tú tener el Espíritu Santo y al venir a la palabra, mira, vas a empezar a entender perfectamente, porque ya estás conectado con Dios. Y es aquí en tu palabra, en su palabra, donde tu vida va a ser dirigida,
cómo ser feliz, cómo Dios te quiere bendecir tu vida, tu negocio, todo en el sentido de que tampoco nos promete que nos va a hacer millonario, nos va a sustentar, pero ¿sabes qué? Nunca nos hará falta nada, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Esa promesa dijo Jesús antes de partir. Estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. O sea, jamás Dios nos va a abandonar. Esa es la promesa de Dios. Porque no te dejaré ni te desampararé, dice en su palabra en el libro de Josué. Porque así como estuve con Josué, así estaré contigo todos los días de tu vida. Lo único que te pido, dice en Josué, lo único que te pido es que medites en ella. Medites en ella, dice. Josué, lo voy a leer tantito. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es un mandamiento, una orden. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Que obedezcas, que lleves a cabo todo lo que aquí está escrito. Y si tú obedeces lo que está escrito aquí, y para poder obedecer necesitas mi espíritu, necesitas el Espíritu Santo de Dios, porque sin el Espíritu no puede la raza humana obedecer los mandamientos de Dios. Entonces dice aquí, que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que está en escrito, para que entonces, porque entonces hay una condición de parte de Dios, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios va a estar con nosotros donde quiera que vayamos. Pero necesitamos ponernos a cuentas con Él. Hoy que estás escuchando la voz de Dios en su palabra. No es cuando tú quieras, porque quién sabe si mañana amanecemos. Hoy estamos aquí, mañana quién sabe si amanecemos. Al rato podemos morir, una bala perdida, un paro cardíaco, un accidente. Nadie tiene comprada la vida, pero ¿estás tú seguro si amaneces mañana? ¿Estamos seguros? Si yo te pregunto hoy, si tú te mueres hoy en la noche o al rato, ¿estás seguro de que irías a la presencia de Dios? Si ahorita pasa por tu mente, no lo sé, no lo creo, entonces no eres salvo. Porque la convicción de la salvación nos las da el Espíritu Santo y en la palabra. Y si tú no estás seguro de que vas al cielo, entonces esta es la oportunidad que Dios te da hoy, que le entregues tu vida al Señor Jesucristo. Él puede volver a hacer todas las cosas que se perdieron. Perdiste tu matrimonio, tu trabajo, te va mal, no tienes paz, etcétera, etcétera. A lo mejor estás confiando en otro ser que no es Dios. No hay ningún otro ser en el universo, no hay ningún ídolo que pueda ser más poderoso que Dios, porque Dios es el único creador. Nada más que el diablo ha engañado al mundo entero. Que pongan su confianza en otro ser, en otro ídolo, etcétera. Que pongan su confianza en su dinero, en sus millones en el banco, que pongan su negocio en su confianza. Es por eso que Cristo dijo que así como el camello no pasa por el ojo de una aguja, así los hombres ricos no podrán entrar al reino de Dios. Porque los millonarios ponen su confianza en su dinero y no en Dios. Así nosotros, ¿dónde está tu confianza? ¿En quién vas a confiar más? ¿En quién vas a tener tu confianza? Si no es Dios, ¿quién? Si no es Cristo, ¿quién? O es Cristo o es nada. O es Cristo 100% o no es nada. ¿Quién es el que promete vida eterna? Cristo. Y yo les daré la vida eterna y no perecerán jamás. ¿Has escuchado esas palabras en algún otro libro? ¿Has escuchado esas palabras en algún otro líder? Nadie dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie más. Y solo hay una verdad, un camino para llegar al Padre y es Cristo Jesús. Ya no vivas engañado. Entrégale tu vida a Cristo.
Y vas a ver que entre unos días vas a sentir lo que nosotros sentimos. También nosotros estuvimos así, de ese lado, con un vacío en nuestro corazón, por no tener a Cristo Jesús. Pero ahora somos los hombres más felices. No necesitamos una botella, una mujer, sino que todo el vacío que teníamos lo ha llenado Cristo. Y ahora en adelante, para Él vivimos y para Él morimos. Y si morimos, porque sabremos que vamos a resucitar. Y esta esperanza no la tiene el mundo. Por eso el mundo está como está, porque no tiene esta esperanza. Vivamos, comamos, tomemos, al fin que al cabo moriremos, dice. Y el que no vino a este mundo y no tomó vino, ¿para qué vino? Pensando de que haciendo y deshaciendo de su vida, y lo pueden hacer. Pero vaya en el juicio, viene el día del juicio. Hebreos 9:27, y está determinado que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio. Toda la raza humana, todos, está determinado, ya está, dicho por el Señor, tiene que suceder, no hay forma de evitarlo, todos tenemos que morir una vez, físicamente. Físicamente vamos a morir, pero espiritualmente, como somos espíritus, el que muere, el que deja de respirar es el cuerpo, es el alma. Es este cuerpo el que se queda en el panteón, se lo comen los gusanos. La Biblia dice que cuando una persona muere en Cristo Jesús, se lo comen los gusanos, se pudre todo ahí en la tumba, etcétera, etcétera, pero su espíritu y su alma suben a la presencia de Dios. Y el cuerpo se queda en el panteón. Para que cuando venga la resurrección de los muertos, en el día del arrebatamiento o el rapto de la iglesia, esos muertos en Cristo que murieron confiando en el Señor, se van a levantar y van a recibir un cuerpo nuevo, glorificado. Y cuando recibamos y resucitemos, recibamos ese cuerpo, ahí hemos pasado a la eternidad físicamente. Ahorita somos eternos. Ya todo cristiano que tiene a Cristo morando en su vida es eterno. ¿En qué sentido? Vamos a morir físicamente, pero este espíritu y esta alma va a pasar a la eternidad ya con Cristo. Allá en el cielo nos estará recibiendo Cristo. Mientras que los condenados, dice Lucas 16, del 19 al 31, que los que son pecadores y no se arrepienten, aquí mueren y aquí su alma desciende al infierno, al centro de la tierra. ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? Y esa es la eternidad. Así como ellos van a pasar eternamente, ellos quienes, los que nunca se quisieron arrepentir, los que nunca quisieron aceptar a Cristo, se van a pasar toda su eternidad separados de Dios, de Cristo, en el infierno y después en el lago de fuego. Así los que fueron salvos van a pasar toda la eternidad con Cristo Jesús. ¿Te imaginas qué es la eternidad? Donde no existe el tiempo. Ya no hay un fin. Decide pues dónde quieres pasar tu eternidad. Muy bien. Y es así como Dios quiere que funcionen los matrimonios, con Cristo Jesús. Entrégale tu vida a Cristo. Vas a ver que Él te ama. Él quiere verte feliz. ¿Ya fracasaste? No importa. Estás a tiempo. Hay muchas cosas que Dios puede arreglar todavía. He conocido matrimonios. Yo conocí un matrimonio, 14 años de divorciado. Se volvieron a juntar y se volvieron a casar, pero ya con Cristo Jesús. Al que cree, todo le es posible, porque nada hay imposible para Dios. No todo está perdido, mujer. No todo está perdido, varón. Dios quiere verte feliz. Te trajo con ese propósito, para que pases con Él la eternidad y tengas una familia, tengas nietos. Que tus nietos, tú les enseñes la palabra de Dios. Que los padres enseñen a los hijos la palabra de Dios. Que instruye al niño en su camino para que cuando esté grande no se aparte, dice el libro de Proverbios. Es la responsabilidad de los padres instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, para que cuando ellos crezcan ya tengan a Cristo Jesús. Y Dios los bendiga. Y Dios los va a bendecir y los va a cuidar. Y no se les van a escapar.
por amor a ti y por amor a mí. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, dice el Señor. Muy bien. ¿Cómo bendice Dios en el matrimonio? Entonces, en su palabra. Y así como vamos a pasar a darle la bendición de parte de Dios a este matrimonio, antes de que nosotros podamos bendecir, tenemos que estar seguros de que estén casados civilmente. No se puede dar una bendición en fornicación, sino que tenemos que asegurarnos de que ya se casaron civilmente. Quiero que vaya a Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 13. Dice así. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades. Toda persona, o sea que toda la raza humana, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las leyes civiles fueron establecidas por Dios. Las leyes civiles, etcétera, etcétera, así como las autoridades municipales, estatales, federales, ¿verdad? Por Dios fueron puestas. Y entonces nosotros, si decimos creer en Dios, si decimos creer en Cristo, tenemos que obedecer lo que dice su palabra. Y cuando dice aquí, sométate toda persona a todas las autoridades, es por lógica elemental de que nos vamos a someter a una ley civil, donde hay un juez, un abogado, un licenciado, que nos va a unir en matrimonios a través de un documento, para que ese documento ampare, en este caso, a la mujer o al varón en caso de abandono. Y hay un documento de por medio, y que si el varón se va y abandona su casa y deja hijos, aquí hay un papelito, papacito. Aquí me vas a tener que pasar una pensión para los niños. Porque papelito habla. Y por eso muchas mujeres tienen problemas de que no tienen dinero, no les pasan pensión porque el gavilán se fue, ¿verdad? Y ahí están sufriendo. O viceversa también. O viceversa, porque hay varones que se quedan con la judicación de los niños, con la potestad de los niños, y ellos están ahí luchando, batallando para sacar adelante a sus hijos, mientras que la pollita por ahí ya se fue con otro y está muy campante, ¿verdad? Sino que también la ley civil ampara a ambos sexos, dependiendo de la situación. Eso ya lo tiene que ver un abogado. Y bajo esta sujeción de autoridad que Dios ha puesto, es ahí donde ya nosotros, como pastores, estar ya seguros de que se han ordenado civilmente, entonces viene la bendición espiritual. Como este matrimonio que el día 1 de diciembre se fueron a ordenar. Y ahí vimos en Facebook la foto con su acta de matrimonio. Y qué bonito salieron. ¿Por qué? Porque tienen a Cristo en su corazón. Tienen temor de Dios. Entendieron que no podían seguir viviendo en fornicación, que necesitaban ordenarse ante Dios, porque tienen temor, porque tienen el Espíritu Santo. Entonces es así como Dios manda. Y ahí en esa obediencia viene la bendición de Dios en el matrimonio. Por eso les decía, qué bueno que desde jovencitos están comenzando con Cristo. Yo me casé a esa edad también, pero sin Cristo, y nos fue mal. Y gracias a Dios, llegó a tiempo todavía Cristo a mi vida y a la vida de mi esposa, y gracias a Dios aquí estamos sirviéndole al Señor. Y eso es lo que puede hacer Dios contigo, si tú le crees hoy. Y así de esta manera que ya se hayan sometido a las autoridades civiles, entonces podemos dar la bendición. Porque no podríamos, repito, darle la bendición a un matrimonio en fornicación. Y tan grave es el pecado de fornicación y de adulterio, que dice Apocalipsis 21:8, que los fornicarios, los adúlteros, tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre.
1 Corintios 6, 9 al 11, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los hechiceros, ni los idólatras, y ni los que se echan con varones, ni los afeminados heredarán el reino de Dios. Imagínense, no entrarán al reino de Dios, no entrarán al cielo, por lo tanto, a la vida eterna. Así de grave es el pecado de fornicación. Si tú no has convertido a Cristo, no le has entregado tu vida, ¿qué va a pasar con tus pecados pasados? Con tus fornicaciones pasadas que tuviste con tus novios, con tus novias, tus mentiras, tus tranzas. Cuánto pecado hayas cometido en tu vida. Tal vez ya no te portas mal, ahorita dirás, bueno, ya no me porto así, me porto bien. Ya no tomo, ya no fumo, soy hogareño, pero esos pecados siguen presentes. Pero esta es la buena noticia, que hoy hay perdón en la sangre de Cristo si tú te arrepientes. Hoy, es hoy. No dejes pasar esta oportunidad, porque quién sabe si mañana amanecemos. Y para terminar, dice Efesios 5:22. Para dar unas instrucciones a los matrimonios. Efesios 5:22 en adelante. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Comienza Dios aquí. Es aquí en su palabra donde Dios quiere bendecir nuestro matrimonio. Es aquí a través de su palabra. Para que el matrimonio se conduzca bajo los estatutos, los mandamientos, las órdenes de Dios. Y nosotros nos apeguemos y las obedezcamos para que seamos felices y nuestro matrimonio funcione. Dice aquí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es aquí donde estén sujetas, está hablando de una sujeción donde no debe haber un matriarcado. ¿Por qué? Dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como es Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Por qué? Porque es el marido, es el varón que Dios pone como cabeza de su mujer, de su familia. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿sí? El Padre es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia, así el varón es la cabeza de su esposa, de su mujer. Por lo tanto, ¿qué significa que es cabeza? Es la que dirige. Esta cabeza que tenemos, aquí hay un cerebro, que es donde este cerebro que tenemos es el que coordina, dirige a todo este cuerpo. Yo muevo mis manos y el que está dando las instrucciones es nuestro cerebro. Y así como el marido es cabeza, él es el que debe estar arriba de la mujer en el sentido de que la mujer no se le quiera brincar y quiera ser matriarcado en su casa. No debe de ser ella la que truene el chicote, la que lleve las riendas en las casas. ¿Por qué? Porque el marido es él. Pero como hoy en día muchos matrimonios, el marido no se pone las pilas, lo tienen que andar arriando. La mujer, la esposa, pues Pancho, apúrate, mira esto, no has pagado el recibo, ya nos cortaron la luz, ya nos cortaron el internet y todo porque no eres responsable, etc. Cada varón tiene sus responsabilidades. Varón que me escuchas, no cometas ese error. Porque al rato tu mujer, al verte tú que no te pone las pilas, te va a querer arriar. Y arriar significa, te va a querer montar. Y como va a ver que tú no eres bueno para esto, que no sabes mandar en tu casa, que no sabes disciplinar a tus hijos, es la mujer la que tiene que agarrar el chicote y disciplinar a los hijos, cuando es tu responsabilidad. Para que no haya matriarcado. Porque si tú no haces este principio, esta regla que Dios está mandando, vas a tener problemas, va a fracasar tu matrimonio. Es aquí donde venimos a la palabra, donde Dios bendice el matrimonio. Entonces, si no quieres que haya matriarcado, ponte las pilas. Agarra tus responsabilidades que a ti te pertenecen, ¿sí? ¿Ok? Y ella, al ver que su marido se pone las pilas, está caminando con Dios, es temeroso de Dios, está obedeciendo a Dios, ¿qué es lo que va a decir la mujer? Mi rey, papito, lo que tú me digas, porque la vas a ver contenta, feliz.
Pero si no eres responsable, como en vez de que diga, estén sujetas, la vas a ver con sujeta. Si no quieres verla con sujeta, haz bien las cosas. ¿Verdad? Por eso le digo, miren, los invito, no se pierdan todos estos domingos, de aquí hasta enero vamos a tener matrimonio. Van a aprender bastante, les va a ayudar. Entonces, es aquí, estén sujetas. La mujer no debe montar, sino que ahí el varón se tiene que poner las pilas, ¿verdad? Y dice el 23, porque el marido es cabeza de la mujer, ya lo vimos, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su salvador. Bueno, 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Lo van a estar en todo, mientras el varón esté sujeto a Cristo. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Si quieres que tu esposa se sujete a ti, no es que va a decir, María, mis huevos, mis chicharrones truenan. No, no eres un capataz. No, eso no quiere decir que se sujete y que todo lo que le mandes va a hacer. Menos si le hablas golpeado. ¿Verdad? En el sentido de que si ella ve que tú te estás sujetando, si ella ve que tú eres un buen cristiano, verdadero cristiano, entonces no vas a tener problemas y ella te va a obedecer. En el sentido de que tampoco le vas a tronar los dedos y va a salir corriendo a obedecer, no, sino que la mujer cuando ve al marido que se está sujetando a la palabra de Dios, miren, ella también va a hacer lo mismo. Eso significa, ella también se va a sujetar, porque está viendo un ejemplo. Mi ejemplo es mi esposo, él es mi cabeza, y como veo a él que anda caminando con Dios, entonces yo tengo que sujetarme con él. Y en ese orden es que Dios bendice el matrimonio. Ahora viene para los hombres, aguas. Maridos, amen a vuestras mujeres. Es un mandamiento, está en imperativo. Amen. No es que si quieres o no quieres, ahí te lo dejo, Pancho, como tú la veas, si la quieres amar o no la quieres amar. Amén. Es un mandamiento. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muy bien. Dice aquí que 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Qué Dios manda? Que el marido debe amar. ¿Y sabes por qué? Porque muchos maridos, hablando en todo el mundo, los que no son cristianos, y aún los que son cristianos, ¿por qué pasa esto? En el mundo no pueden amar a sus esposas o a sus esposos porque no tienen a Cristo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5 dice estas palabras, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, al recibir a Cristo, tú en tu vida recibes también el amor de Dios, recibes el Espíritu Santo y recibes el amor ágape. Ágape, esa palabra amor, ágape en el original griego, es el verdadero amor. Que ese amor verdadero que Dios da y es el que Cristo nos demostró en la cruz, ese amor verdadero es el que nos da a nosotros. Y cuando nos convertimos a Él, recibimos el Espíritu Santo, recibimos el ágape de Dios, y ya con el Espíritu Santo y con las enseñanzas de matrimonios y predicaciones de matrimonio, tú vas a saber amar a tu esposo y ella te va a saber amar a ti. ¿Por qué los matrimonios han fracasado? Por no tener el verdadero amor. Hay 3 tipos de amores: ágape, eros y filos. El ágape es el verdadero amor. El eros viene la palabra erotismo, son los que se tienen los amantes. Que no es que se amen, es puro erotismo, es un amor pasional. Y el fileos, es el amor fraternal, el que le tenemos a nuestros padres, a nuestros hijos de sangre, etcétera, etcétera. Pero en el matrimonio es el amor ágape, que debe haber siempre para que el matrimonio funcione. Entonces, este es el verdadero amor que quiere Dios que tengamos a nuestro esposo y a nuestra esposa. No supiste amar porque no tenías a Cristo.
Entrégale tu vida a Cristo y vas a ver que vas a ser feliz. Solo tienes que reconocer que eres pecador, que eres pecadora, que has hecho lo malo delante de Dios. Antes de pasar a bendición matrimonial, voy a hacer una oración de fe para todos los que han venido por primera vez y a los que no estén seguros de su salvación. Tal vez recibiste a Cristo hace tiempo, pero tu vida no ha ido conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué no te aseguras de tu salvación? Primeramente, para los que vienen por primera vez y no tienen a Cristo. Segundo, para los que no están seguros de que si son salvos o no. Tal vez tu comportamiento en esta vida no estás dando buen testimonio. Si ahorita te pasas el escáner y dices, creo que no soy verdadero cristiano, ese es el tiempo. Confirma tu salvación. No importa que hayas recibido a Cristo hace años, hace tiempo. Yo te invito pues a que vengas a Cristo. Ya no busques más. Es Cristo el final de tu camino. Amén. Oremos. Así como está. Les pido que inclinen su rostro, cierren sus ojitos. Y a los que nos ven allá en las redes sociales, tú también necesitas a Cristo. ¿Fracasaste en tu matrimonio? ¿Llevas 1, 2, 3? No importa. Hoy has llegado al final de tu búsqueda. Cristo es el final de nuestra búsqueda. Y a los que están en las redes sociales viendo esta transmisión, y a los que están aquí por primera vez, y a los que no están seguros de su salvación, no salgas de esa puerta sin Cristo. Asegúrate. ¿Qué tendré que hacer yo para recibir la salvación en este instante? Solo reconoce que has sido pecador, pecadora delante de Dios, y repite conmigo esta oración de fe con todo tu corazón. Ahí donde estás, mujer que me escuchas, varón que me escuchas, joven que me escuchas, dile así estas palabras con todo tu corazón a Cristo. Ve repitiendo conmigo esta oración, ahí donde estás sentado en este lugar, y a los que nos ven en las redes sociales. Repitan conmigo. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en este instante a mi corazón, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por hablarme a través de tu palabra. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Ven a morar en mí, porque te necesito. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Haz de mí la obra del nuevo nacimiento. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, porque te lo pido en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. A los que nos ven en las redes sociales, si tú has hecho esta oración por primera vez, comienza a leer la Biblia de Mateo, Apocalipsis, el Nuevo Testamento. Busca una iglesia cristiana, evangélica, cerca de tu domicilio, en esa ciudad, en ese país donde vives. Si vives en Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica, vida nueva en Cristo. El título lo dice, vida nueva en Cristo. Comienza a leer la Biblia, busca una iglesia
Dios ha perdonado tus pecados. Has pasado de muerte a vida eterna. Ángeles están danzando en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Mientras tanto, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Vamos a bendecir el matrimonio. ¿Está feliz? ¿Ya ve que Dios es fiel? Bueno, a ver, quiero que checa la cámara, mi amor. Ok. Perfecto. ¿Está bien ahí? Muy bien. Fotos, videos, unos que filmen y otros que tomen fotos, ¿verdad? Dice Dios en su palabra en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. Y esa es la bendición que damos a los matrimonios de parte de Dios. Pero antes van a hacer sus votos matrimoniales, ¿verdad? ¿Ya está preparado el varón primero? Auri, mi amor hermosa, te amo mucho. Prometo amarte, honrarte y respetarte. Prometo cuidar de ti y de tu bienestar. Prometo permanecer junto a ti en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad. Prometo ser un esposo fiel, un compañero digno de ti. Prometo ser tu mejor amigo, compañero bondadoso, fiel. Te amo tanto. Prometo permanecer junto a ti, de aquí en el futuro y en el porvenir, de aquí a lo eterno. Te entrego este anillo. Gracias. Te entrego este anillo como una muestra de mi amor y un símbolo de mis votos para amarte y honrarte por toda la eternidad, mi amor hermosa. Te amo. Amén. Gloria a Dios. ¿Se lo detengo o quiere agarrar cuando le pongas el... No, mejor me detiene. Okay. Me entrego a ti este día para ser tu compañera de vida y ser tu esposa fiel y acompañarte en tus anhelos y en tus sueños. Mi voto estará para siempre contigo, yo soy tuya para siempre en la eternidad. Te entrego este anillo como mi prueba de mi amor. Amén. Gloria a Dios. Tómense de las manos. Así. Pongan sus manos sobre ellos los que estén libres, los que no están filmando, y vamos a darle la bendición. Dios honra a los que lo honran, dice la Biblia. Tomar en cuenta a Dios en nuestro matrimonio es lo mejor que podemos hacer. Estos jovencitos están honrando a Dios, y así como están honrando, Él los va a honrar, los va a bendecir en su matrimonio. Así que, Señor, lo que tú has unido en lo civil, que primeramente se han sometido a tus leyes, lo que tú has unido civilmente, yo como ministro del Evangelio que me has delegado esta autoridad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, bendigo este matrimonio para siempre. Que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, dice tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gloria a Dios. Puede besar a su esposa. Todos. Amén. Que vivan los novios. Date el aplauso. Bueno, tomen sus lugares. Bueno, se sienten un ratito. Van a bailar un vals nada más de novios y ya nos despedimos, ¿sí? ¿Cómo sea? Ahí está en la carpeta de bodas. Está en la carpeta. Bueno, ya lo tienen en tu boca. No tenemos. Un aplauso para los novios. Que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones, que aprendieron a amarse del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Más bella que cualquier estrella. Así eres tú para mí, así eres tú. Parecía fantasía que alcanzar no podría, y aprendimos a amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Gloria a Dios. Más allá de ser mi gran pasión. Amén. Bendito sea el Señor. Ay, me quiero casar otra vez. ¿Verdad, mi amor? ¿Te casas conmigo? Bueno, ya dijo que sí. Que Dios los bendiga. De verdad, estamos muy contentos, muy felices que empiecen con Cristo Jesús. Así que les deseamos muchas felicidades, que disfruten su matrimonio, ¿verdad? Estamos despedidos. Nos vemos el miércoles, ¿verdad? Y que
Primero Dios, nos veamos el miércoles, luego el domingo. Vamos a tener otra boda también, ¿sale? Bueno, que Dios los bendiga. Los que se gusten, los familiares que gusten pasar a tomar las fotos, pasen. La iglesia ya pasó, ahora los familiares pueden pasar. Con confianza, uno por uno, si quieren, regresa, se sienta y tenemos el tiempo, ¿verdad? No se preocupe por el tiempo. Y la iglesia, que Dios los bendiga. Estamos despedidos los que se van a ir ya.